les comparto pantalla. Y aprovecho el espacio pues bastante rapidito para pedirles por favor que intenten escribir sobre mi pantalla. Les quería consultar si todos saben utilizar la herramienta de anotaciones de Zoom. Gracias, Emma. Muy bien, Yaret. Hoy pueden hacer dibujo libre por una vez. Ok. Andrea, Glenda, Sergio. Muy bien, Janina. Por favor, hasta arriba les va a aparecer que estoy compartiendo pantalla. Ana también. Muy bien, Karen. Hasta arriba les aparece que estoy compartiendo pantalla. Y les va a aparecer ya sea un menú que dice opciones o 3 puntitos. Sí, ahí está Zoom. Muy bien, Beverly, que también ya anotó. Y en esos 3 puntitos, o ahí donde dice opciones, les va a aparecer la opción de anotar. Ahí está, Angie. Muy bien. Emma, ajá. Entonces, si pudieran, por favor, buscarla. Ahí está Andrea. ¿Ya la encontraron? Ahí está, muy bien, Sergio. Ok, bueno. Glenda, todavía no. Algunos dispositivos de vez en cuando no tienen esta herramienta o no la tienen habilitada. Les soy muy sincera, no sé exactamente muy bien. No, en el celular es un poquito complicado, Ramón. Pero bueno, ahora ya sé que estás en el celular. Entonces, Glenda, pues vuelve a probar. Te salen si pudieras abrir tu micrófono mejor, por favor, para decirme si ves los 3 puntos o la sección de opciones. Ahí está, Ramón. Hola, buen día. Pues me salen los 3 puntitos, pero no me dice de tener video entrante. Pero ¿Y anotar? No. No, ¿estás en qué dispositivo? En mi compu. En la compu. Bueno, sí, en algunos casos no es posible. Puede ser que haya necesidad de hacer una actualización o simplemente por el tipo de computadora creo que a veces no es posible hacer las anotaciones. Pero habría que averiguar si hay que hacer alguna actualización y si no es eso, pues simplemente, Glenda, en tu caso no puedes anotar. Pero cualquier cosita, si pido que digan algo o escriban algo, pues me recuerdas que no podías anotar. Todos los demás, pues yo creo que la mayoría ya los vi pues ahí escribiendo, entonces creo que sí. Desiree, es que no, creo que no son 3 puntitos, solo dice arriba, usted está viendo la pantalla de Desiree y a la par dice opciones de vista, no son 3 puntitos. Depende, hay personas que les sale el menú opciones y hay personas que solo les sale 3 puntitos, depende. Cualquiera de los dos. Sí, bueno, muy bien. Entonces ya solo le estoy dando ingreso a una persona más. Ahí está. Bueno, Aileen, por favor, repito tu asistencia. Ahí está ya el enlace. Me faltan 2 personas, por favor, su asistencia de una vez. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, como les mencionaba, perdón, voy a grabar. Recording in progress. Muy buenos días a todos. Entonces vamos a pues comenzar con la presentación del laboratorio número 11, la explicación, que va a consistir en la nixtamalización de maíz y la elaboración de tortillas. Vamos a comenzar entonces aquí un poquito viendo, ¿saben qué? Les voy a preguntar. ¿Qué es la nixtamalización o qué saben qué es la nixtamalización? ¿Qué han escuchado? ¿Qué conocimientos tienen? Cuando se cose el maíz con cal, ¿no? Ajá. Ok, ¿qué más saben? Solamente.
Sí, yo me acuerdo que nos dijo Lali que era para ayudar a aprovechar más las proteínas o lo que nos da el alimento. Así es, muy bien. Creo que también ayuda a quitarle como que se desprenda más fácil la cáscara. Muy bien, ahí está. Entonces, en principio, y es el proceso mediante el cual se realiza la cocción del maíz con agua y cal. Sí, es el cocimiento con cal para descargar y hablar. Así es, muy bien. Entonces, como ven, este procedimiento tiene varios beneficios. No es solamente uno. Va a tener beneficios, pues, tecnológicos, pero también nutricionales. Por ende, tenemos como una relación de ganar-ganar. Vamos a ver en qué consiste ese procedimiento. Entonces voy a pedir, por favor, a Karen, si pudieras leer aquí la primera parte. Ok. Nixtamalización de maíz. Proceso alcalino de cocción del maíz para convertirlo en masa que se utiliza para una amplia variedad de preparaciones, entre las cuales la tortilla es la más importante. Muchas gracias. Y por favor, Andrea Carrillo. El proceso de la nixtamalización se ha transmitido de generación en generación en Mesoamérica. Muchas gracias. Entonces, la nixtamalización pues se hace, como estábamos diciendo, con cal, y lo que vamos a obtener es una alcalinización del medio, ¿sí? ¿Qué elemento? Bueno, ya la cal es el nombre como común que tenemos, pero ¿cómo se llama a nivel científico? Creo que es hidróxido de calcio, pero no sé. Muy bien, sí, así es, perfecto. Es el hidróxido de calcio. Entonces, vamos a estar basificando o alcalinizando, ¿verdad? Con el hidróxido de calcio, cuya fórmula, ¿verdad? Es CaOH2. Y este proceso, pues, se viene haciendo de hace muchísimo tiempo y es una tradición que se viene haciendo en toda Mesoamérica. ¿Por qué creen que se hace? Si ya hablamos un poquito de cuáles son los beneficios nutricionales, tecnológicos que tiene esta práctica, pero ¿cuál creen que es en buena medida el origen? Bueno, les voy a preguntar más bien, ¿alguien ha preparado aquí pues el maíz desde cero? ¿Lo han nixtamalizado? Vamos a ver. Deciré yo no, pero mi abuela sí. Entonces medio he visto cómo lo ha hecho ella. Entonces he visto que tal vez se les hace como, me imagino que dependiendo las herramientas que uno tenga en casa, por ejemplo, cuando ella prepara, no sé, chuchitos o tamales, cuando es época o algo así, hace el maíz desde cero, pero creo que es más que todo por la facilidad que tiene, que, así como había dicho una compañera, creo yo que pone como más suavecita la cáscara del maíz, y al llevarlo como al molino, pues se tritura como mejor, creo yo. Exacto, muy bien, Beverly. Sí, justamente, muchas gracias por participar y por el aporte que nos das. Pues sí, justamente, el origen que se conoce de por qué se empezó a hacer esta práctica no es porque las personas supieran que esto les iba a traer beneficios nutricionales. No, de ninguna manera. Esto empezó como un proceso puramente tecnológico, tecnología de alimentos, y es que era mucho más fácil remover la cáscara, ya vamos a ver el nombre, del maíz utilizando cal, que si simplemente no se utilizaba. Entonces esto pues nos ahorra tiempo, y entiéndase tiempo, mano de obra, pues dinero muchas veces o recursos. Entonces pues así es como se da origen, y el procedimiento es el siguiente. Entonces tenemos el maíz, y al maíz se le va a agregar 1.2 a 1.5 partes de agua. Es decir, si tengo, vamos a ver, temáticas, si tengo 100 gramos de maíz, ¿cuánta agua le voy a poner?
100 gramos de maíz. Y le tengo que agregar de 1.2. Muy bien, perfecto, Nancy. Muchísimas gracias. Ok, si tuviera 200 gramos, de maíz, ¿cuánto le agregarían de agua? Muchísimas gracias, Nancy. Ok, alguien que no sea Nancy. Si tengo 300 gramos de maíz. 360. ¿De 360 a cuánto? A 450. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, 1.2 a 1.5 partes de agua, según el peso del maíz. Muy bien, Andrea, gracias. Y 0.5% de cal, ¿sí? Pero cuidado que esta es la cal alimenticia, no la de construcción. Entonces, si tengo 100 gramos de maíz, ¿cuántos gramos de cal necesito? Ni Nancy, ni Sergio, ni... A ver, ¿quién más había participado? Ya creo que era Karen. Vamos a ver, Lourdes, ¿estás ahí? ¿Sí? Ok, Lourdes. Por el chat está bien. Si tengo 100 gramos de maíz, ¿cuánta cal le tengo que agregar para realizar el procedimiento de nixtamalización? Recordemos que por una parte de maíz es 0.5% de cal. Ok, entonces, veamos. Si tengo 100 gramos de maíz y le agrego 50 gramos de cal, ¿cuál es la proporción de eso? 50%. 50%. Lourdes, le estás agregando 100 veces más cal de lo que se requiere. ¿Quién me puede decir cuánta cal tendría que agregar en peso? A ver, ¿5 gramos o 0.5 gramos? 0.5. Muy bien, 0.5, porque tengo 100 gramos. Esto es como decir 100%. Y necesito 0.5%. Entonces, si son 100 gramos, 0.5 gramos. Si son 200 gramos, un gramo. Muy bien, ahí está, 1 gramo, ¿sí? Se vuelve 1 gramo. No es 0.1, sino que 0.5 por 2 es 1. Ok, ¿estamos ahí? Ok, cuidado, en 1. Ajá. Sí, ok. Bueno, entonces, vuelvo y repito. La cantidad de maíz la multiplico por 1.2 o 1.5 para calcular el peso de agua. ¿Sí? Y a la cantidad de maíz tengo que calcular el 0.5% en proporción para calcular la cantidad de cal que necesito. Entonces, una vez tengo los 3 ingredientes, ¿verdad? El maíz, el agua y la cal, entonces vamos a realizar la cocción a 90 grados centígrados durante 50 a 60 minutos. Una vez obtenemos el maíz cocido, vamos a remover ¿qué cosa? La cascarilla. El pericarpio, muchas gracias. Sí, muy bien. El pericarpio viene siendo la cáscara. Sí, entonces a lo que le llamamos la cáscara es el pericarpio. Yaret, para que lo tomes en cuenta, tu cámara está encendida. Bueno, entonces vamos a remover, muy bien, vamos a remover el pericarpio y los sólidos solubles. Esto posterior al reposo, ¿sí? Entonces cocinamos a 90 grados centígrados, 50 a 60 minutos y dejamos reposar, 14 a 16 horas, lavamos 3 a 4 veces y ya pues vamos a lograr remover pericarpio y sólidos solubles. A
a esta mezcla de maíz ya sin el pericarpio, se le está llamando nixtamal, ¿sí? Nixtamal o nixtamal. Ya lo llevamos pues al molino, como bien mencionaba Beverly, se obtiene la masa y pues si la deshidratamos obtenemos la harina precocida que ya nos venden pues en el supermercado y que nosotros solo venimos, le agregamos un poquito de agua y ya podemos hacer tortillas. O pues si no la deshidratan, pues con esa misma masa pues hacemos las tortillas. Y también se pueden obtener tamales, tacos, los tamalitos, por ejemplo, que se estuvieron preparando en análisis de alimentos. ¿Dudas? Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los cambios en el maíz, por el proceso de nixtamalización? Vamos a tener 3 tipos: estructurales, funcionales y nutricionales. Como les decía, el origen pues de esta práctica es por los cambios estructurales que se dan y porque facilita, es decir, de forma muy práctica, facilita el procesamiento del maíz a nivel domiciliar. Pero con el tiempo y la investigación, para eso pues es la ciencia, hemos ido descubriendo que pues también tiene funciones o procesos funcionales y beneficios nutricionales. Entonces vamos a ver cuáles son. A nivel estructural, por favor, vamos a ver. Ramón. Sí. Leo los puedes? estructurales, ¿verdad? Estructurales. Ok, estructurales. Descascarado del grano de maíz, degradación de la pared celular, gelatinización parcial del almidón y aumento de insolubilidad de las prolaminas, causado por la penetración de agua caliente con iones calcio. Muchas gracias. Entonces, vuelvo y repito, beneficios estructurales es que es mucho más fácil de descascarar el grano de maíz. Y esto va a suceder debido a que hay una degradación de la pared celular. Tenemos la gelatinización del almidón y se aumenta la insolubilidad, insolubilidad de las prolaminas. ¿Qué son las prolaminas? Pueden buscar en internet ahorita, no hay problema. Solo quisiera saber qué son las prolaminas. Son proteínas de almacenamiento. Muy bien, sí, son un tipo de proteína. Muchas gracias, Su. Entonces, pues esto es un beneficio, ¿verdad? Porque vamos a conservar pues mayor valor proteico. ¿Cuáles son los beneficios funcionales? Vamos a ver. Deciré. ¿Sí? ¿Y qué es la gelatinización del almidón? O sea, ¿qué pasa cuando se gelatiniza? Se hace así como la masita. Exacto, exacto. Sí, es de las propiedades que nos va a permitir obtener la masa, pues así como más masa y no solo como granos separados o que se degrade entre ellos. Ya, gracias. Muy bien. Veamos, Ana Noriega, ¿cuáles son los cambios funcionales? Penetración de cantidades altas de iones de calcio en el endospermo, mejoramiento de la relación calcio-fósforo. Muchas gracias. ¿Quién me puede explicar por qué qué es la relación calcio-fósforo? ¿Cuál es su relevancia a nivel de nutrición? No sé si es por lo de la dureza del hueso. Sí tiene que ver una parte pues con la composición de los huesos. Nos vamos a ir a la parte de absorción. Absorción de nutrimentos. ¿No? Bueno, a ver. Por el contrario, hay una competencia entre la absorción de fósforo y calcio. Entonces, al estar pues utilizando la cal, vamos a ver, exacto, vamos a aumentar la cantidad de calcio.
en el maíz. Y al aumentar la cantidad de calcio, pues aumenta la relación calcio-fósforo, por lo cual ya no va a ser pues tanto problema el fósforo contenido para la absorción del poquito calcio que aportaba el maíz en sí, sino que ya tenemos calcio adicional que va a venir a complementar y va a ser pues más nutritivo en este mineral y sí lo vamos a poder absorber. Asimismo, pues tenemos cambios nutricionales. Vamos a ver, por favor, Karina. Incremento de minerales como magnesio, hierro y zinc, reducción de la fibra soluble y aumento de la fibra insoluble y aumenta la biodisponibilidad de la niacina. Muchas gracias. Entonces, pues estos son algunos de los cambios que de hecho son positivos al estar nixtamalizando, ¿verdad? Y también es posible fortificar el alimento y que sea más digerible, algunas de las fortificaciones que se le hacen. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, el laboratorio presentado aquí pues está bastante sencillo. Ya la licenciada pues aquí les colocó, pero yo les voy a volver a preguntar las proporciones. Entonces dice que necesitan 1 libra de maíz, 1 cucharada sopera de cal, hidróxido de sodio. Mucho cuidado, es la cal alimenticia. Esa la pueden conseguir en el mercado. No vayan a comprar cal de construcción, ¿sí? Y 1.5 litros de agua. Entonces, más o menos, 1 libra de maíz, ¿cuánto pesa? $450. Muy bien, gracias. Sí, muy bien, en gramos, sí. Se me olvidó decir en gramos, pero ahí está. Me entendieron, 454 gramos. Va. ¿Cuánto es la proporción de agua que tendríamos que utilizar? Sabiendo que por una parte de maíz utilizamos 1.2 a 1.5 de agua. Muy bien, Andrea. Ahí está, de 545 a 681. Muy bien. Entonces, aquí se les está pidiendo más agua porque también deben realizar, porque esto es bastante más agua. ¿Qué procedimiento tienen que hacer además del cocimiento? Exacto. Sí, y hay que lavar pues el maíz y molerlo. Exacto, el lavado, la parte del lavado. Entonces, por eso es que necesitamos pues más agua de la que la proporción nos está solicitando. Ahora, si tenemos 454 gramos de maíz, ¿cuánto hidróxido de calcio o cal alimenticia necesitamos? Considerando que es aproximadamente 0.5% de cal que necesitamos por cada parte o por cada 100%, cada 100 gramos, perdón, de maíz. Muy bien, 2.27. Ok, ahí estamos. Bravo. Entonces, se les está igualmente pidiendo más. Por un lado, porque es conveniente, ese es como el exacto, ¿verdad? Ese es el valor exacto que necesitamos. Entonces, pues, cualquier cosa tenemos un poco más, nos puede sobrar. Y esto nos va a permitir de asegurarnos totalmente que la totalidad, valga la redundancia, del maíz, pues, estuvo en contacto con la cal y se dio el procedimiento o la entrada, ¿verdad?, en la cal para poder remover el pericarpio después. Entonces, ¿cuáles son los materiales y equipo que vamos a necesitar? Emma, por favor. Una olla grande, una paleta de madera, un bol grande, un comal o sartén, un molino o procesador y una manta. Muchas gracias. Si no tienen comal, pueden utilizar
Sartén. Sartén, exacto. O incluso si quisieran y tienen, a veces algunas personas tienen estas como planchas para hacer carne, también la pueden utilizar. ¿Y qué pasa si no tienen ni molino procesador? Podrían, no. Hay que ir al motor. Exacto, muy bien. Hacer la tortillería. Sí, 100 puntos allá quienes contestaron que ir al motor o a la tortillería. Sí. Entonces, en caso no tuvieran ni molino o procesador, por lo menos pues Guatemala, eso es algo que sí casi que en todos lugares hay, ¿verdad? Un molino o una tortillería a proximidad que seguramente tiene algún molino, entonces pues van y que se los presten, ¿verdad? Discúlpame si es que se me había trabado esto y no había podido hablar, pero tengo una duda con el tema del maíz. Sí. No sé si lo especificaste, pero puede ser, ¿tiene que ser algún color específico del maíz? Pues no, en realidad, muy buena pregunta. Te pregunto porque es que cuando el lunes que mandó la LIC, entonces yo iba para ver qué materiales necesitaba y cabal aquí en mi colonia pues hay una tortillería, pero solo tienen maíz blanco. Entonces no sé si ese puede ser o tiene que ser el amarillo o cuál. Pues el procedimiento es el mismo, entonces no debería haber ningún problema. Voy a preguntar solo para cerciorarme. Esa es la que ella usa, ¿va? Con la que tortea, dijo la señora. Y yo, bueno, déjeme preguntar y regreso por mi librito. Sí, muy bien. Le voy a preguntar a la licenciada solo para asegurarme de darles las instrucciones bien, pero a nivel teórico no hay diferencia. ¿Okay? También para que lo sepan. ¿Igual sería con el maíz negro o con ese sí habría diferencia? Exactamente, no habría ningún problema, porque especialmente porque si hay propiedades o proporciones que son ligeramente distintas por alguna u otra razón, pues vemos que estamos agregando un poquito de más, ¿verdad? Tanto en agua como de cal. Entonces, debería de tener el mismo efecto. Pero voy a consultar. Bueno, vamos a ver el procedimiento. Entonces, veamos. Por favor, Glenda, todo el procedimiento. Sí, claro. Procedimiento. Lavar el maíz con agua fría para eliminar cualquier desecho. Poner a hervir los 1.5 litros de agua en una olla y agregar el agua de cal cuando comience a hervir. El agua de cal se prepara disolviendo la cucharada de cal en una pequeña cantidad de agua. Agregar el maíz al agua con cal y llevar a ebullición durante 40 a 60 minutos o hasta que se observe que se ha desprendido la cascarilla. Dejar reposar de 14 a 16 horas el maíz ya cocido sin lavar. Lavar el maíz de 3 a 4 veces hasta eliminar completamente los restos de cal y la cascarilla. Muchas gracias. Entonces, ¿Su todavía tienes alguna pregunta? No, perdóname, ahorita la bajo. Okay, bueno. ¿Cómo vamos a preparar el agua de cal? Vengo y agrego la cal directamente a los 1.5 litros de agua. Esa parte. Esa parte, muy bien, muchas gracias, Karen. Sí, vamos a disolver la cal en un poquito de agua primero, ¿sí? Ese es el agua de cal. Y aparte tenemos 1.5 litros de agua hirviendo en una olla y ya le agregamos después, cuando ya esté hirviendo, el agua de cal, ¿sí? Bueno, vamos a llevar a ebullición y se va a mantener así durante 40 a 60 minutos, que fue el procedimiento que vimos anteriormente, o como bien dice acá, hasta que se observe que se ha desprendido la cascarilla. Entonces, lo que nos interesa es ese desprendimiento, ya que sea observable o que recurramos pues al parámetro del tiempo, 40 a 60 minutos. Lo vamos a dejar reposar de 14 a 16 horas y no le vamos a hacer nada, solo lo vamos a dejar ahí, 14 a 16 horas. Y pues ya posteriormente lo vamos a lavar para remover los restos de cal y cascarilla.
¿Cuáles son los otros pasos que nos hacen falta? Veamos Génesis, por favor. ¿Esos pasos leo? Sí, por favor. Bueno, lavar el maíz con agua fría para eliminar cualquier desecho. Moler el maíz cocido agregando agua hasta obtener una masa manejable pero no muy blanda. Preparar las tortillas haciendo bolitas de 40 a 50 gramos de masa y luego dándoles una forma redonda y aplanada, a mano o con máquina. Poner las tortillas a cocer sobre un comal o sartén embarrado con cal o con un poco de aceite vegetal. Muchas gracias. Entonces, en el procedimiento de lavado del maíz se va a realizar con agua fría, ¿sí? Ya luego, pues nosotros molemos en casa o procesamos con el procesador en casa o vamos pues a la tienda donde venden las tortillas a ver si de pronto nos pueden ayudar con prestarnos el molino para moler el maíz. Y ya lo regresamos a casa o pues si lo hicimos en casa, vamos a preparar las tortillas haciendo las bolitas. Entonces vamos a pesar de 40 a 50 gramos para que sea homogéneo y les vamos a dar la forma redonda. Si no tienen máquina para aplanar, pues entonces lo hacen con las manos y va a ser bastante divertido. Pueden pedir ayuda de alguna persona en casa. Si es que no han hecho esto en casa nunca, solo por favor, muchas BPMs, lavarse bien las manos, lavarse bien las uñas cortas, nada de joyería, y entonces pues ya proceden a darles forma con la mano. Y las ponen a cocer en el comal, idealmente con aceite vegetal. Si no tuvieran, pues puede ser con un poquito de cal, pero creo que todos en casa en este caso tenemos aceite vegetal. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, por favor, muchas gracias a quienes han contestado. No se tomen esto como que solo vamos a hacer tortillas y vamos a tortear. No, tenemos que ir analizando paso por paso por qué se hace así, cuál es la función, qué aporte nos da. Pues aquí la licenciada ya les adelantó una parte, pero ahora es tarea de ustedes investigar, ¿verdad? Sustentar todavía más por qué sucede X o Y cambio químico, nutricional, físico del alimento. Entonces vamos a ver un video de la preparación. Ahorita se los voy a mostrar, solo un momentito. Ok, muy bien. Entonces les voy a compartir ahora sí el video. De cómo es la preparación. Solo permítanme que lo tengo sin borrar. Aquí tengo maíz, ya lo lavé, ya lo enjuagué 3 veces. Lo voy a poner en una olla. Siempre el agua debe de rebasar el maíz. Le voy a poner 2 cucharadas de cal. Esta cal la consigues ahí mismo donde te van a vender el maíz. No es la misma cal que nos venden ahí en la tlapalería, así que hay que tener cuidado. Le voy a poner 2 cucharadas. Lo vamos a dejar aquí a que empiece a hervir. Ya que empiece a hervir, más o menos se va a tardar 1 hora en cocerse. Aquí yo estoy poniendo 2 kilos de maíz. Después de 1 hora, así es como nos va a quedar. Y lo que hace la cal es que lo que es la piel del maíz la vuelve amarilla y también la desbarata. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a enjuagar.
2 kilos, pero si ustedes quieren pueden hacer menos, pueden hacer medio kilo, 1 kilo. No es necesario que hagan lo mismo que yo. Le vamos a estar dando las enjuagadas necesarias y al final nos tiene que quedar así blanquito. Ya que lo hayamos lavado, hay que tratar de tallarlo y así nos tiene que quedar totalmente blanco. Aquí nos vamos a ayudar del procesador de alimentos. Pasamos por el procesador, así es como nos va a quedar. Ahora tú lo que vas a hacer es empezar a amasar con un poquito de agua. El caso es que no esté tan seca y a la hora que agarres tú una bolita tiene que quedarse todo así junto sin que se esté deshaciendo. Así que un poquito de agua, amasas, otro poquito de agua y amasas. Amasando un buen ratito para que nos quede lista esta masa. Como pudieron ver, no está tan difícil, no, sin necesidad de estar yendo al molino. También si quieren lo pueden hacer en la licuadora, pero ahí se van a tardar más porque tienen que ir echando de a poquito a poquito. Aquí me sobró bastante maíz. Este lo voy a hacer en 3 bolsas y lo voy a congelar. Cuando quiera hacer tortillas descongelo y ocupo. Aquí ya hice 4 bolsitas con la misma cantidad. Más o menos yo le estoy calculando cuántas tortillas voy a hacer con esto para una sola sentada a la hora de comer. Así que al siguiente día que ya vaya a necesitar, noche antes simplemente lo bajo al refrigerador y ya la puedo utilizar para hacer mi masa. Como pudieron ver, está muy fácil. Y podemos hacer las tortillas. Voy a poner mi bolita de masa. Le voy a poner el plástico. Aprieto un poquito. Aquí tengo mi tortilla, la voy a llevar al comal. Vamos a dejar que la orilla se alce un poquito. De aquí le voy a dar vuelta. Vamos a dejar que se cosa un poquito de ese lado y después le damos vuelta otra vez. Bueno, vamos a darle la vuelta. Ya que veamos como que se está dorando un poquito, le damos la vuelta. Bueno, voy a seguir echando mis tortillas. Aquí tengo una. Le voy a agregar un poquito de sal. Esta tortillita recién hecha está súper rica. Ahorita estaría muy bien echarle una salsita. Y bueno, básicamente ese es el procedimiento. Por favor, no le agreguen tanta sal. Y vamos a continuar entonces con lo que se espera en resultados. Vamos a ver. Entonces, resultados y cuestionario. Entonces, ¿qué deben presentar ustedes en sus resultados? Vamos a ver. Yanina, por favor. Sí, diagrama de producción de la nixtamalización hasta poner la tortilla en el comal. Características sensoriales del maíz, inicial antes de las 16 horas, final después de las 16 horas de reposo. Características sensoriales de la tortilla, inicial antes de poner al comal, final después de poner al comal.
valor nutritivo, valor nutricional, maíz crudo y maíz nixtamalizado y comparar. Y cálculo de costos. Muchas gracias. Entonces, pues como siempre, sí, habitualmente este procedimiento lo van a hacer individualmente, ¿sí? Porque solo pues es uno. Entonces, cada quien lo va a hacer y van a presentar un solo diagrama, eso sí, para comenzar la parte de resultados. Después las características sensoriales antes y después de las 16 horas. Aquí, pues, normalmente no deben incluir la parte de sabor porque, bueno, no está en forma comestible todavía. Y las características sensoriales de la tortilla, antes de poner al comal y después de poner al comal. Aquí, pues normalmente, si todo el procedimiento fue bastante higiénico, sí podrían consumir la masa, ¿verdad? Valor nutritivo, el valor nutricional del maíz crudo versus el nixtamalizado y el cálculo de costos. Con el cálculo de costos les voy a hacer aquí un paréntesis porque me gustaría que revisemos. En la plataforma en donde ustedes entregan los reportes está ese ejemplo. Entonces, en la mayoría de casos, pues creo que ya está bastante claro cómo se realiza esto, pero en algunos casos, pues todavía no. Entonces, lo que les solicito, por favor, es que se vayan a la sección de reportes de laboratorio, busquen esta presentación que se llama ejemplo de cálculo de costos, aquí dice, y pues miren qué corresponde colocar en cada columna. Aquí pues definitivamente es el ingrediente, la cantidad de compra, es el peso que compraron y el costo no depende, el costo no es el total monetario de lo que compraron, sino que simplemente es el total de lo que utilizaron. Entonces mucho cuidado ahí porque todavía hay errores. Hay personas que dicen, por ejemplo, que compraron una libra de azúcar, fueron 3 quetzales y ponen 3, cuando solo usaron la mitad, ¿verdad? Entonces, pues aquí está el ejemplo. Y, bueno, la explicación y abajo está el ejemplo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, aquí está un ejemplo con varios ingredientes de cómo hacer este cálculo. Y que se debe hacer siempre la consulta al RTCA para determinar el tamaño de la porción. Entonces, bueno, este era un pequeño paréntesis para recordar que ese documento existe. Y por último, van a presentar un cuestionario, es decir, que esta vez en este reporte sí van a tener nota de cuestionario, que son 15 puntos del reporte. Vamos a ver, por favor, Mónica Cajas, si puedes leer las preguntas. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar en cuenta en el momento de la cocción de los cereales? ¿Cuál es la proporción de líquido que se usa en los cereales? ¿Cuál es el efecto del agua alcalina al cocinar los cereales? Mencione otros cereales que pueden ser sometidos al proceso de nixtamalización. ¿Es más saludable comer las tortillas tostadas o solamente cocidas? ¿Por qué? Muchas gracias. Entonces, consejo. Hagan primero el cuestionario, tengan sus resultados y luego hacen su discusión. ¿Por qué? Estas preguntas ya les van a dar una parte de la información que deben discutir, por lo cual es más conveniente que primero busquen esto, comprendan un poquito mejor ventajas, desventajas, precauciones, efectos, por qué sucede, por qué no sucede así, y a partir de eso, pues ya tienen una parte, no toda, pero una parte de su discusión. Y si no, van comprendiendo desde ya algunos de los conceptos de por qué sucede o no sucede de X o Y forma el procedimiento. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Les confirmo, ya la licenciada me contestó, muchas gracias licenciada, que sí, pueden utilizar cualquier tipo de maíz. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. En ese caso, estaríamos procediendo con las presentaciones que les pedí para el final. Y vamos a ver. Entonces,
El día de hoy le corresponde al grupo 6 y 10. Vamos a comenzar con el grupo número 10, por favor. Ahorita les doy permiso, ahí está, de compartir. ¿Sí la ven? Sí, así es. Sí. Buen día. Nosotros les vamos a presentar la tecnología de cereales, de pan francés y pan de manteca. Como fundamento tecnológico tenemos horneado, que se basa en la preparación del alimento dentro del horno, colocándolo sobre bandejas o cazuelas especiales y sometiéndolo al calor que se transmite por radiación y convección y una temperatura elevada más o menos de 200 centígrados. Con respecto al proceso de elaboración, las particularidades propias de cada sistema de elaboración y de cada tipo de pan consta de las siguientes etapas. Tenemos el amasado, ¿verdad? Donde se mezclan los distintos ingredientes por medio del trabajo físico y se buscan las características plásticas de la masa, así como su perfecta oxigenación. Tenemos división y pesado, ¿verdad? Que busca dar a las piezas el peso justo. El leñido o boleado consiste en dar forma de bola al fragmento de masa, reconstruyendo la estructura de la masa tras la división. El reposo busca dejar descansar la masa para que se recupere de la desgasificación sufrida durante la división y boleado. El formado, su objetivo pues es dar forma que corresponde a cada tipo de pan. Y por último, la fermentación, que es la que consiste básicamente en una fermentación alcohólica llevada a cabo por levaduras que transforman los azúcares fermentables en etanol, dióxido de carbono y algunos productos secundarios. Como sabemos, el gluten es una proteína que se encuentra en las semillas de muchos cereales combinadas con almidón. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina y glutenina. También es el responsable de la elasticidad de la masa de harina, lo que permite su fermentación, así como la consistencia elástica y esponjosa de los panes y masas horneadas. Entre los resultados del pan francés, tenemos que, como sabemos, pues es un producto perecedero resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo, sal y agua potable, fermentada por especies propias de la fermentación panaria como la Saccharomyces cerevisiae. Entre las características sensoriales tenemos que la textura inicial es blanda y la final semisólida y firme. En el sabor tenemos que el sabor inicial es a levadura y el final es característico. El color es beige y al final beige dorado. El aroma es a fermento, a la levadura, y el aroma final es agradable. Como razones de cambio, tenemos que al llevar a cabo la mezcla de pan, esta se homogenizó por acción de la levadura, se forma dióxido de carbono que hincha la masa. La elasticidad de la masa es responsable de que este gas quede retenido dentro de la masa, formándose pequeñas burbujas. La acción del calor evapora el agua y esta toma consistencia firme. Entre los costos tenemos un peso inicial de la preparación de 720.5, un peso final de 578, un peso por porción de 50 gramos, el cual obtuvimos 11 porciones con un costo total de 13.50, un costo por porción de 1.23. En el cambio en el peso pues disminuyó, ¿verdad? Debido a que se perdió dióxido de carbono y
agua al momento de la cocción. También tenemos que, por lo que se puede apreciar, ¿verdad? En esta tabla, en la elaboración de pan no se emplea un alto costo, debido a que una de las consecuencias por el exceso de pan sería el sobrepeso. Pero el problema no está en el consumo del pan, sino en la cantidad y el exceso en la que cae la población económicamente activa, ya que el trigo tiene más aporte de proteína que cualquier otro cereal. Es rico en vitamina E y pierde solamente alrededor del 20% de tiamina o B1 durante su procesamiento. Además, en Centroamérica está enriquecida la harina de trigo con hierro, vitaminas del complejo B y ácido fólico. Ahora les hablaremos sobre el pan de manteca, o también llamado pan dulce, que es un producto dulce horneado caracterizado por usar harina, huevo, azúcar, líquidos y levadado químico, o como panecillos densos, caracterizados por tener una masa aireada con una miga húmeda y blanda. Como podemos observar en las características organolépticas, la textura al principio fue blanda y al final fue semisólida, su sabor fue indefinido y característico a levadura. El color fue beige y beige dorado porque se le aplicó huevo batido para darle ese color característico. El aroma fue fermentado de inicio al final. Y la razón fue porque el sabor y el olor a levadura ocurre cuando la fermentación con la masa y la levadura seca es demasiado rápida. Por eso es que no se da tiempo que se desarrolle el olor y sabor característico del pan, ya que como la fermentación es rápida, no permite que el almidón se descomponga en azúcares más pequeños, lo que realmente pues quedaría solo almidón. Siguiente, por favor. Como podemos observar en los costos, pues obtuvimos un peso inicial de 908.5 y un peso final de 813. Pues la razón es que no se duplicó su tamaño debido a que no poseía demasiada elasticidad en la masa. Siguiente, por favor. Como miramos en el valor nutritivo, como el pan es a base de harina de trigo, forma parte de la dieta pues, guatemalteca y su consumo no es frecuente y se incorpora más a la dieta habitual. Es por eso que el pan de manteca es un excelente vehículo para la incorporación de ciertos nutrientes potencialmente deficientes en la población como hierro, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico. Es importante buscar también la forma de reducir el uso de las grasas saturadas y el azúcar refinada para su elaboración, ya que estas pueden ser perjudiciales para el consumidor, como mencionamos anteriormente. Además, existe una marcada abundancia en carbohidratos, mostrando niveles muy bajos en productos con alto valor proteico. A la energía que aporta el pan dulce, los panes de miga dura son más energéticos que los de pan de miga blanda. Este fenómeno es debido principalmente a las diferencias entre el contenido de humedad que ambos tipos de panes contienen. Por ejemplo, 29% de los panes de miga dura y 39% de los de miga blanda. También va a depender del tipo del pan al cual se le está refiriendo, porque el soporte energético es entre 220 a 285 kilocalorías por cada 100 gramos. Y eso también permitirá cubrir del 8 al 10% de las necesidades energéticas de los distintos nutrientes. Como podemos observar también en los cambios del valor nutritivo, las proteínas no hubo cambios significativos, ya que la calidad de la proteína en el pan es considerada baja, ya que el valor del valor biológico, el contenido en aminoácidos esenciales es reducido. Cuando el pan es consumido juntamente con otros alimentos de origen vegetal y o animal, como los legumbres, carnes, etc., se consigue una buena complementación de aminoácidos y se obtiene una mezcla proteica de calidad. Al igual que los carbohidratos, pues no hubo muchos cambios significativos, como los hidratos de carbono complejos, ya que el almidón es transformado por el organismo en glucosa y permite proporcionar energía durante un periodo más o menos prolongado. Las vitaminas y minerales, pues también no hubo ligeras variaciones. Las vitaminas tienen un gran contenido importante, como el grupo B, especialmente B1 como tiamina, B3 o niacina, B6 piridoxina, y todos los folatos como B9 o ácido fólico. Los minerales también es un alimento con alta riqueza mineral. Puede tener en cuenta que el proceso de la molienda de los cereales reduce el contenido de las vitaminas y los minerales, y además que algunos de estos pues pueden encontrarse en formas biológicamente no disponibles. Como conclusiones tenemos que el gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, combinada con almidón, representa el 80% de las proteínas del trigo y es la responsable de la elasticidad de la masa y la harina, lo que permite su fermentación, así como la consistencia elástica y esponjosa de panes y masas horneadas.
La fermentación se lleva a cabo por levaduras que transforman los azúcares fermentables en etanol, dióxido de carbono y algunos productos secundarios. El pan francés y el pan de manteca es de usual consumo en la población, sin embargo el problema no está en el consumo, sino el exceso, el cual puede generar consecuencias en la salud como sobrepeso. Y estas son estas referencias presentadas, muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias, Ana o Glenda. Si pudieran, vamos a ver un poquito el cálculo de costos, porque me parece, vamos a ver, en cuanto al pan francés, pasemos al pan francés primero. Tengo la impresión de que sí hicieron la conversión, ¿verdad? Porque peso bruto 900 gramos, a peso neto 460. Sí, sin embargo, el costo, ¿cómo lo ven? ¿Me escuchan? Sí, Glenda. Ajá. ¿Cómo lo vemos en que si es bajo o es...? Comparado con la versión comercial, digamos, la que van a la panadería y lo compran. Por porción, pues yo considero que es bajo. Okay, ¿cuánto cuesta un pan francés en la tienda o en la panadería? ¿Una unidad o una tira? Ajá. Bueno, es que este costo por porción es, bueno, sí es por peso. Es por peso. Ajá. Y este peso, más o menos, ¿cuántas porciones de pan francés sea? Yo pensaría, por ejemplo, como cada unidad más o menos estaba entre 30 gramos. Ok. Entonces cuando se hicieron las bolitas de pan, ¿verdad? Más o menos muy bien. Ajá. Bueno, pienso, ya pero no sé cómo que baja el peso ya cocinado, ¿verdad? Exacto. ¿No pesaron ninguno de los panitos? Uno solo, no solo todos Todos juntos. A ver, tenemos peso final de la preparación y les dio 11 panitos franceses. O sea, como yo pesé todo, ¿verdad? Que eran los 578, las 4 tiras de pan. No los pesé así como por unidad. ¿Y cuántos franceses había por tira? Habían 6. Ok, entonces eran 24. Ok, si les salió más o menos en, vamos a ver, 24 gramos por porción, más o menos la mitad. Es decir, un pan francés les estaba costando más o menos 60 centavos. Un francés. ¿Cómo ven ese resultado? Sí, quizás está un poquito alto. Okay. Muy bien. Entonces, sí, para que lo tomen en cuenta, está bien lo que ya realizaron, el costo, los cálculos que ya realizaron, pero para su discusión todavía pues, pueden modificar un par de datos ahí e incluir esto, ¿verdad? Porque si me dicen 1.23, pues está bien, pero creo que no es como tan comparable. Esto está bien hecho, ¿sí? Esto está bien hecho, pero para que puedan discutir un poquito más, ¿ok? Y la siguiente... La otra tabla. No, la otra de costos. Yo creo que es el mismo caso. Sí. Sí, porque es con peso de porción teórica. Bueno, está bien. Pues al menos de mi parte no hay más preguntas. Creo que la investigación está bastante bien hecha y la argumentación que dieron oralmente pues también está muy bien. Y felicito que estén también entrelazando, ¿verdad? O bueno, enlazando lo que están comentando aquí de la parte tecnológica con la parte nutricional, obviamente, porque eso es parte del laboratorio, pero que también empiecen a contextualizarlo, ¿verdad? Como con la realidad clínica de la alimentación. Entonces, bueno, no sé si licenciada tiene alguna pregunta. No, solo quiero ver sus resultados de las fotografías. Buenos días, chicos, chicas. Buenos días, licenciada. Solo ¿Cuál es, licenciada? Esas las fotografías de su producto final. Este sería el del pan, pan de manteca, el que está
O el azul. Recipiente celeste, ajá, azul o celeste. Okay. ¿Y ustedes son consumidoras habituales de pan o no? Sí. Sí. Yo no mucho. ¿Y qué percepción les dio el sabor y cómo lo sintieron? ¿Creen que para hacerla, no sé si era la primera vez que lo hacían, pero cómo lo sintieron en cuanto a textura, sabor, color, complejidad de elaboración incluso? ¿Cuál fue la experiencia? Sí, es la primera vez que lo hago y la verdad es que el sabor después de hacer la preparación no era lo que esperaba por el grado de dulzor, porque no se le había echado demasiada azúcar y para mí sí salió un poco insípido. Y en cuanto a la elaboración, pues no me costó tanto. ¿No? No. Ok, muy bien. ¿Y en los colores, el color, cómo te sale? Ahí dice bechito, pero beige dorado, pero ¿cuánto tiempo le diste de horneado? ¿El de la práctica o le tuviste que dar un poquito más o cómo Dice fue? que por el tipo de horno sí creo que le di unos 5 minutos más de lo que estipulaba la presentación. Ok. ¿Y la textura cómo te salió? ¿Esponjadito? Bueno, esa no es tan esponjado porque es manteca, pero ¿cómo te salió la textura? Ahí está. Suave. Ahí está. Así. Sí, lo que probablemente lo sentiste un poco insípido, porque recuérdate que la mayoría del pan de manteca tiene también esa como conchita en la parte de arriba, esa como azúcar extra que se le agrega, ¿verdad? Que en el manual sí lo tienen cómo hacerlo para quien se quiera aventurar a hacerlo en las vacaciones de mayo, no de ahorita, sino de mayo. Ahí pues agregas un poco más de azúcar, mucho más azúcar, entonces posiblemente por eso. Este tipo de pan que hiciste sí es un poco más insípido que el que venden normalmente en las panaderías comerciales, ¿verdad? Pero yo creo que es una buena opción el hecho de que no sea tan dulce, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, también me gustó por eso, también porque como estamos acostumbrados mucho a añadirle mucho exceso de azúcar a las cosas, entonces de vez en cuando pues es bueno cambiarlo. Ok, muy bien. Ahora, en cuanto aquí a esos nutrientes, en cuanto a este cuadrito que colocan acá de los cambios durante el proceso, sí es importante que donde ustedes observan variaciones, aunque sean mínimas, como es el caso de vitaminas y minerales, que sí coloquen ustedes cuáles son las vitaminas o los minerales que cambian o que varían ligeramente, ¿verdad? Eso sí es importante que lo identifiquen para que ustedes pues resalten en la parte del valor nutricional o qué es lo que se logra conservar o perder en determinado procesamiento tecnológico. Para eso sí es importante que lo vean en los siguientes reportes. Y no sé si tengan ahí el del pan francés, así rápidamente. Ahorita voy. Bueno. Okay. Aquí está en este lado izquierdo. Risa te da, ¿verdad? ¿Por qué te da risa el pan? Porque la verdad era mi primera vez, pero... No, pero ahí va queriendo. Sí, obviamente la parte de figurar se va a ir perfeccionando con el tiempo, ¿verdad? Pero pues yo creo que lo que pasa es que quizás el centro fue muy aplanado, ¿verdad? Pero realmente sí logró el crecimiento adecuado. Si tú observas, vamos a ver, tal vez los de en medio, esos justo los que estás señalando tú ahí, tienen un buen crecimiento, o sea, los demás no es que no lo tengan, lo que pasa es que tal vez por la forma cuesta un poquito más verlo, pero realmente sí salieron bastante bien. Y en cuanto al sabor, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo, más bien? Pues la verdad sí era como un poco insípido, o sea, normal al del francés, pero sí siento que tal vez la textura, ya al final, algunos, por ejemplo estos, sí están suaves, ¿verdad? Pero yo como los metí de 2 tiras, o sea, hice dos veces porque no me cabían. Entonces, los primeros, yo les había puesto como muy alto el fuego y entonces sí ya se doraron un poquito más. En cambio, esto les bajé un poquito y quedaron así, creo que un poco mejor que los primeros. ¿Sí? Y pero sí, es suave, que quedó suave. Y al partirlo, o sea, firme, pero sí suavecito. Ok, y al partirlo en comparación con los comerciales, con los que tú compras en panadería,
¿Hay o no hay diferencia? Sí hay diferencia porque estos eran como más firmes, no tan aguados como los de la panadería. Siento que son, dependiendo de la panadería, pero sí, por ejemplo, sí son como, o sea, cuando los acaban de hacer están como tostaditos, pero pasa un rato y les da como que el aire y se aguadan. Ok, muy bien. En cambio estos no. Ok, perfecto. Perfecto, esas son parte de las observaciones, pero ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar ahora con el siguiente grupo, que sería el grupo número 6, por favor. Ya se logra ver mi pantalla, ¿verdad? Así es, ya se ve. De pronto, ajá, sí, si lo pudieran acercar. Bueno, creo que hasta ahí se puede. Sí, porque si no se distorsiona. Ok, pues buenos días todavía. Nosotros somos el grupo 6B y les vamos a presentar la tecnología de cereales, del pan desabrido y de manteca. Y nosotras en particular hicimos los 4 panes. Entonces vamos a ver los resultados de los 4. Ay. Pero como que se lo moví, ¿verdad? No sé qué. Y también queríamos agregar los factores que afectan pues la calidad del pan y quisimos resaltar 3, que es el volumen. Como hay falta de volumen y exceso de volumen, la falta de volumen se da a que no hay la retención de gas suficiente o el amasado no es deficiente, ¿verdad? O a veces la temperatura de la masa está muy fría. También el exceso de volumen se da a la retención del gas o un exceso de fermentado o cuando amasamos de más, la masa. También están los hoyos y la mala textura, que los hoyos también se pueden dar debido a una temperatura alta o
el gas del fermento o del leudante pues forma burbujas y estas pues quedan atrapadas en la masa o en el batido y luego estas se expanden en el horneado y esas son las que forman el agujero. Una mala textura también se puede dar que debido a que hay un exceso de líquido en la masa y esta pues puede proporcionarnos un pan achatado o también un pan denso. Así que pues es bien importante que podamos trabajar la masa lo suficiente para tener o para poder llegar a obtener la textura adecuada. Y también tenemos la corteza de pan pálida, ¿verdad? Que esta es cuando la harina contiene menos porcentaje de cenizas o también hay una mayor oxidación de la masa y por ende pues en la masa y las mías pues quedan más blancas y estas destruyen los pigmentos pues responsables de la coloración de la harina. Sabemos que hay más factores que puedan que afectan la calidad del pan, pero también por cuestiones del tiempo quisimos solo resaltar estas tres. Pues en el valor nutritivo realmente no hubieron tantos cambios significativos en ninguno de los cuatro, en las cuatro formas que realizamos, más que todo en el campesino, en el dulce y en el tostado, hubo más pérdidas de vitamina A y vitamina C, y como hemos mencionado anteriormente, estas se pierden ya que son sensibles al calor y asimismo pues son hidrosolubles, entonces al tener contacto pues con el agua puede perderse en parte en el lavado o en el remojado del pan.
Ahora con el cálculo de costos, tenemos el pan francés, el cual nos dio, igual siempre el peso de porción era de 50 gramos y el costo por porción era de 98 centavos. También tenemos un peso inicial de 740 y un final de 657. Y sabemos que las razones de cambio son debido a que se pierde agua y el porcentaje de humedad que tienen en este caso pues del pan francés. El método de cocción fue horneo y pues como explicó Nancy al principio, nosotros usamos un horno eléctrico. En el costo del pan campesino, el costo por porción era de un quetzal con 2 centavos, nuestro peso inicial fue 825 y el peso final de 650. Y en el caso del pan tostado, que fue nuestro pan más económico según nuestro cálculo de costos. El peso inicial de preparación fueron 1000 gramos y el final 855. Y el costo por porción, pues como se los mencionamos, es de 0.53 centavos. Y en el caso del pan de manteca, el peso inicial fue de 765 y el final de 697 y el costo por porción es de 0.81, por lo que también podemos ver que los panes desabridos en este caso fueron los que presentaron un mayor valor. Y aquí les dejamos unas fotos de cómo quedaron nuestros panitos. Muy bien, muchas gracias. Quería revisar rápidamente las tablas de valor nutricional y les quería preguntar, ¿aplicaron algún factor de retención? En mi caso, o sea, creo que sí, normalmente lo aplico, pero no lo pongo o sea, como que en las tablas y no lo uso para discutir, para ver si hay cambios y todo, que ahí era cuando salía lo de las vitaminas. Pero acá Ok, en muy sí bien. no los pusimos. Ajá, no está ahí evidenciando. Ah, bueno, sí lo pregunto porque dependiendo del tiempo, pues sí debería aplicarse algún cambio, ¿verdad? Muy bien, en la parte de costos, pues creo que también está bastante ordenado. Nuevamente, pues el peso por porción se tomó 50 gramos, lo cual está bien, solo no refleja cuántos franceses obtuvieron, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta en su discusión. Y creo que por lo demás, sería interesante conocer también cuál es la opinión de ustedes respecto a la parte sensorial de, de las preparaciones que realizaron. Me imagino que estos 4 panes los han comido, los que están preparados pues en panadería, incluso probablemente de distintas panaderías, y cómo fue la experiencia para ustedes de lo que obtuvieron.
Ujú. En mi caso, nosotros pues teníamos una cena y aprovechamos a comernos el pan porque como tampoco es que consumamos tanto pan acá, entonces aprovechamos a usarlo en la cena y realmente fue bastante aceptado. Todo el mundo dice como, ay, qué rico, ¿dónde compraste este pan? Y mi mamá como, su lo horneó. Entonces sí, como que se sentía como, creo que hoy en día ya todo el pan está muy industrializado, entonces tal vez ya se pierde ese horno o ese sabor de horno o como que el sabor manual, ¿verdad? O cuando las cosas están hechas en casa, pues ahora sabemos que hasta venden el pan congelado y todo, entonces en mi casa pues el sabor sí fue bastante pues aceptado y como dijo Nancy, sí crecieron bastante y sí uno así como sí se quedaba lleno, pero me gustó mucho que logré que quedara como doradito por fuera y suavecito por dentro. Ujú. Ujú. Yo Muy también bien. creo que cabe mencionar que ellos compran a nivel como industrial, ¿verdad? O no es lo mismo que nosotras tal vez compramos una bolsa de harina con X o Y cantidad y ellos compran sacos, pues, o de harina y todo. Entonces, definitivamente a mayor, como que, sí, a precio mayoreo, pues también sale un poquito más económico. Exacto, muy bien. Entonces, sí, felicito el hecho de que estén también tomando en cuenta este aspecto, ¿verdad? Que el costo por cantidad disminuye conforme se va pidiendo de forma masiva, ¿verdad? Y también debemos considerar que, ahora bien, si, si las recetas fueran las mismas o la proporción en que están distribuidos los ingredientes fueran las mismas, a pesar de todo, probablemente los costos serían más baratos que hecho en casa, pero la calidad no sería tan distinta. Entonces, pues muchas veces ya a nivel industrial no se está realizando el pan con estas recetas pues más tradicionales porque simplemente el rendimiento no es rentable. Pero bueno, muy bien. Entonces ese sería el comentario que tenía yo. No sé, licenciada, si quisiera agregar algo más. No, solo únicamente que con esto que mencionaba Sue y Nancy, que tienen que tomar en cuenta también el tipo de harina que se utiliza, de por qué puede salir más suave o no, ¿verdad? Aquí valdría la pena preguntar realmente cuál fue el tipo de harina que usaron, si la todo uso o si compraron la harina dura, en el caso del pan francés. Va, entonces eso también. No importa. Lo que pasa es que la pregunta es precisamente por eso, ¿verdad? Porque hay que recordar que la de todo uso es una mezcla de harina suave y harina dura. En cambio, la del pan francés, como tal, es la harina dura la que utilizan, aunque sea Golmedal, ¿verdad? Porque también ellos tienen una
una variedad de harina dura, precisamente, ¿verdad? Que venden precisamente. Perdón que le interrumpa, iba a decir, yo usé Goldman, pero sí usé la dura en el pan francés porque pues mi mamá me dijo, mira, si lo haces con la harina todo eso sí te va a quedar, pero la consistencia y la textura te va a cambiar, entonces yo que tú lo haría con harina dura, entonces ella me la consiguió, pero era igual, era Goldman sin patrocinio ni nada, pero sí la hice con harina dura y sí sentí, o sea, como que pedí pan de la tienda como para comparar y como dice Nancy, sí se siente como la densidad, o sea, como diferente. Y también lo que sucede y lo que iba a agregar precisamente ahí era esa parte de que aunque ustedes usen la dura que fuera la Gold Medal y las panaderías también, obviamente como ya está a nivel más industrializado o tal vez más que industrializado a mayor escala, y no tienen estandarizados sus procesos. Eso es otra cosa importante que hay que mencionar, ¿verdad? Que mucho depende de quién haga el pan, porque si sabe o no hacerlo, hasta de la experiencia que tenga para amasar o no. Tú, Nancy, que haces repostería y quienes hacen repostería, se dan cuenta que, por ejemplo, un pastel, no sé, hay procesos, por ejemplo, de repostería que no puedes tú dejar batir solos, sino que tú los tienes que batir manual por la fuerza que esto requiere. Y cuando la gente lo hace con batidora, pues automática, ¿verdad? Digámoslo así, no es lo mismo, el pastel no sale igual, ¿verdad? Entonces, eso también depende mucho de hasta de cómo se haga realmente. Y por eso es interesante esto que mencionaba Nancy. No sé a qué hora tienen la otra clase, chicos, me estoy extendiendo tal vez mucho. A las 6:30, licenciada, pero han pasado 5 minutos. Igual la licenciada Julieta siempre da unos minutitos para que entre. Pero precisamente por eso... Precisamente por eso es que hay estas variedades, ¿verdad? Y valdría la pena, como dice Nancy, hacer pues a la larga ese estudio o esa investigación, ¿verdad? De saber realmente cómo es el proceso. Lo que pasa es que hay tantas panaderías que no sabemos, ¿verdad? Pero realmente sí es bien interesante ver cómo son los procesos que no están estandarizados y que muchas veces hay mucha rotación de personal, ¿verdad? Y por eso es que cambian los procesos. Pero bueno, ese era mi comentario. Yo quería agregar otra cosa con lo del amasado que usted dice, Vic, de como cosas que nos podríamos llevar a investigar. Yo no sé, pero en la mayoría de lugares los panaderos son hombres. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi práctica, mi novio está acá en la casa y mi mamá me dijo, decirle a él que te ayude a amasar porque el amasado del hombre es diferente. Y yo, como así, me dijo por la fuerza que ellos tienen, y yo, no, porque si no ya no va a ser mi pan, ¿verdad? Pero cuando me dijo eso, me dijo que sí, ¿verdad? Que seguramente, como dice Yaret, uno terminaba sudando aquí, la fuerza del hombre, pues me imagino que en algún punto tiene que influir en lo de la fuerza del amasado, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no es como cuando hacen los tamales también, que la mayoría de mujeres no les gusta hacerlo, sino que son los hombres los que les hacen la mezcla y vuelven y no las mujeres. Es un proceso muy duro, ¿verdad? Muy duro. Muy bien, yo también terminé sudando, dice. Ay, no. Muy bien, perfecto, chicas, perfecto. Y felicitaciones a ambos grupos. Dice una pregunta, dice Glenda, ¿el reporte de la pasta se entrega la siguiente semana? No, en Semana Santa no. Tienen prohibido trabajar la Semana Santa, pero no, eso está para ¿qué día quedamos? Creo que es el jueves. Para hasta el jueves. Ya les modifiqué, por cierto, en la plataforma esa entrega. Para ustedes es jueves 21 porque están en parciales. Quien quiera entregar antes lo puede hacer, pero la fecha máxima es 21. Entonces sería 21 la pasta y 28 el maíz. 27. Ajá. Sí, porque ahí sí regresamos a miércoles. Ajá. Ok, súper. Gracias. Bien. Bueno.
Con gusto, pasen entonces pues con la licenciada Julieta, nos vemos